Eh, vamos a ver un poquito, a ver, vamos a ver un poquito hoy día lo que es la cianosis, ¿no? Está bien, ya hemos visto la hipoxemia y el hecho de que tú vayas a altura o estés en cambios drásticos de concentración de oxígeno o en este caso de presión de oxígeno, puedes generar hipoxias. Y la hipoxia se traduce en una explicación física que llamamos cianosis, ¿no? Y el término cianosis significa color azul o un color azulado. Recording in progress. ¿Listo? Entonces, este color azulado, este color azul, Doctor, este, disculpe, sí, doctor, disculpe, le interrumpa. Esa clase ya la hicimos, al parecer. sí, ya hicieron la parte de cianosis, ¿sí hicimos todo completo? Sí, sí, doctor. Ah, ya, ya, entonces pongo la otra. Un ratito, un ratito. Ya, ahora sí. Entonces vamos a hacer la parte de las vías del dolor, la anestesiología y la modulación clínica, ¿no? Mm, Básicamente, este es un punto importante para ustedes. Muchas personas han cometido errores solamente por no saber diferenciar los tipos de dolores y a veces el dolor tiene su propia explicación, ¿ya? Hay diferentes tipos de presencia de dolor, características muy peculiares del dolor. Hay dolores que son somáticos, viscerales, hay neuropáticos, o sea, existe una serie, infinidad de clasificaciones del dolor, ¿ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque tal es el mundo del dolor que existe una especialización que se llama médicos de terapia del dolor, se llama, o el departamento de terapia del dolor. ¿Qué especialidades actúan ahí? Anestesiólogos, neurólogos, a veces médicos internistas, fisioterapeutas. Entonces, el objetivo es calmar el dolor.
hasta yo llamaría medicina complementaria, por ejemplo, el uso de acupuntura, por ejemplo, también se usa mucho para el manejo del dolor. Y el dolor puede ser también la traducción de algo que se expresa en función al estrés, ¿ya? Y a eso se llama, por ejemplo, un diagnóstico de estrés, que es una enfermedad crónica con mucho dolor, es las famosas fibromialgias, ¿no? Una persona con fibromialgia es una tortura porque su cuerpo le duele, pero no es que le duela porque tenga una enfermedad de por sí, sino es un componente mucho más emocional. Entonces, el dolor tiene muchas connotaciones y van a tener que ustedes saber cómo enfocarlo y cómo manejarlo. ¿Sí? Entonces, esa va a ser nuestra clase de día de hoy y vamos a orar, ¿ya? Para que Dios nos acompañe y nos dé claridad para poder entender este tema. Oremos, doctores. Amado Padre nuestro, te damos gracias a Dios porque tú nos proteges, nos tienes conmigo, siempre nos estás guiando día a día y ahora queremos que a pesar del cansancio tú nos acompañes. Señor, esperemos que este tema sea entendido y podamos todos poder usarla nuevamente para salvar, ayudar o entender una enfermedad. Acompáñanos, Dios, y lo queremos en nuestro nombre, te como Jesús. Amén. Listo, vamos a empezar. Primero, que ustedes ya han hecho neuro, mejor dicho, están aprendiendo neuro, y ustedes han tenido que haber hecho las vías del dolor. ¿Confirmo o no confirmo? ¿Hicieron o no hicieron las vías del dolor? Pongan ahí su tipo de confirmación o... ¿Hicieron las vías del dolor? No, no hicieron. A ver, ¿cuántos hicieron hicieron o no hicieron las vías del dolor? Confirmen, por favor. ¿No han hecho? Seguro. No, o sea, sí. No todo. Ya, ya. Bueno, básicamente, gracias por su sinceridad. Miren, hay clasificaciones de dolor. Por ejemplo, una clasificación que vamos a entender todos es la clasificación del dolor. Por ejemplo, los objetivos, como dice acá, de la medicina son la conservación y restablecimiento de la salud. Creo que ese es nuestro punto de partida. Pero también, doctores, ustedes no son dioses, van a tener pacientes que no les van a poder salvar la vida. Hagan lo que hagan, ese paciente se va a ir o ese paciente va a morir. Pero ustedes sí pueden lograr que esa muerte sea digna, que es una muerte sin dolor, que es una muerte donde estén tranquilos con sus seres queridos. Entonces, básicamente, no, restablecer la salud no solamente es curar, sino también es dar calidad o dignidad. ¿No? No se olviden que el dolor es el motivo más frecuente de consulta médica y es un signo esencial de la enfermedad. Así de simple. Doctor, tengo cálculos renales, dolor. Doctor, tengo apendicitis, dolor. Tengo problemas en la vesícula, dolor. Doctor, me he contracturado mi columna, mi espalda, dolor. Doctor, mi pierna se ha hinchado, tengo una celulitis en mi pierna, dolor. No sé si me voy a entender. El dolor es algo que es parte de nosotros y tenemos que saber identificar los tipos de dolor. ¿Ya? Entonces es algo que muchos vienen. El sistema sensitivo del dolor protege al cuerpo mediante la detección, localización e identificación de procesos que pueden causar daño tisular. Entonces, gracias al dolor, podemos nosotros defendernos y tomar medidas de corrección, ¿no? Porque si no dice dolor, ¿qué haríamos? Nos pasé como a los diabéticos, ¿no? Ustedes han visto videos, no sé si lo han visto, de pacientes diabéticos que vienen porque su pie no pueden caminar, no porque les duela, sino porque sienten como que no hay fuerza. Y cuando les sacamos el zapato, ha habido situaciones en las cuales ves en la planta de los pies un clavo. Ya el pie está todo lesionado, con mal olor, ¿no? Y el paciente no siente dolor. ¿Qué significa eso? Que su parte sensitiva fue dañada por la diabetes.
¿no? O sea, la diabetes puede dañar mucho esta vía del dolor y confundirte. Moraleja, si algún día les viene un paciente diabético y le dice, me duele, y, y usted dice, ah, bueno, pues es muy leve, él lo va a sentir leve porque no tiene mucha sensibilidad, pero en el fondo, si fuese una persona normal, sí hay dolor. Entonces, los diabéticos tienden a enmascarar. Doctor, y si es un infarto al corazón, probablemente ese paciente diabético no va a sentir mucho dolor de pecho, pero se está infartando, ¿sí? Entonces, vamos a darnos cuenta cómo el dolor se va modificando y va cambiando. La naturaleza del dolor tiene dos componentes muy importantes. Uno es la parte sensorial, como les explicaba, lo que ustedes sienten, ¿no? Sus receptores básicamente. Y el otro componente es emocional. Repito, hay dos componentes, uno sensorial y el otro emocional. Y recuerden que el dolor es una sensación desagradable, que se concentra en una parte del cuerpo. eh, Se describe como un proceso penetrante o destructivo, lacinante, urente, constrictivo, desgarrante y opresivo. Sí, o sea, esa es la forma de clasificar, escuchen muy bien, clasificar al dolor, repito, es una forma de clasificar al dolor desde un punto de vista de las características que manifiesta el paciente. ¿Ya? ¿Cómo siento, doctor? Siento como me hubiesen metido un cuchillo. Entonces es penetrante, es un dolor tipo penetrante. Doctor, siento como que me están partiendo la espalda. Es como si una lanza me hubiesen puesto. Lancinante. Doctor, me arde al orinar, me arde. Urente. Constrictivo, como cuadros obstructivos, desgarrantes u opresivos, ¿no? Por ejemplo, la gastritis, si bien esto causa es irritante, eh, también puede causar otro tipo de molestia, ¿no? Muchas veces como una sensación que algo te aprieta o te quema, ¿no? Urente, ¿no? Urente. En la parte emocional, doctores, aunque no lo crean, es la parte más importante de todo esto. Todo dolor moderado o intenso conlleva ansiedad y el deseo imperioso de eludir esa sensación. Puede describirse como una reacción emocional al temor, sensación de muerte inminente, náuseas. Todos son características básicamente emocionales. Entonces, no se olviden de esta naturaleza dual del dolor. No solamente es sensorial, lo que yo siento, sino también es emocional. Y eso lo van a ver con pacientes, doctores. Cuando ustedes vayan a los hospitales, hay gente que en la misma intensidad de dolor lo manejan bien. Otra persona apenas siente esa sensación, ya se siente desfallecer. Porque ante un mismo estímulo, reacciones diferentes. Porque uno tiene un componente emocional mucho más marcado. Cuando estamos con dolor, ¿cómo responde nuestro cuerpo? Básicamente, estrés. Comienza nuestro estado de alerta, nuestro sistema simpático se activa, porque recuerden que el dolor es un signo de que algo está yendo mal, hay algo que no está mejorando. También cuando estoy expuesto al dolor agudo, o sea, un dolor reciente, hay cambios cardiovasculares, sube la presión arterial y se modifica y aumenta mi frecuencia cardíaca. Ahora quiero que entiendan algo que les quiero explicar. A ver, si logramos entenderlo. Sucede, doctores, si estoy entendiendo de que cuando uno siente mucho dolor, ¿qué pasa con la presión arterial? Se va a incrementar. Entonces, a veces pasa que el paciente es hipertenso, genial, nadie lo va a discutir, y de repente, este paciente que es hipertenso comienza a sentir dolor, no sé, un dolor abdominal, un cólico renal. Como consecuencia de esa descarga adrenérgica por el dolor, ¿qué va a pasar este, con su dolor que sienten? O sea, ¿qué va a suceder?
¿Qué va a pasar con su presión ante ese dolor tan intenso? Se va a elevar mucho más por la descarga de energía que se presenta. Así es que no se olviden, el incremento de la presión arterial. Entonces, doctor, les pongo el siguiente escenario. Viene el señor Juan, que es hipertenso, y se ha doblado su tobillo. Y tú miras si está un esguince de grado avanzado, con mucha lesión de tobillo, y el paciente grita de dolor, porque le va a doler, pues se ha hecho un esguince. Le toman la presión y está a 190/120. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando tú vas a tratar a este paciente, lo primero que tienes que calmar el dolor, pues. Si tú calmando el dolor, la presión baja, pues esa era la causa, ¿ya? Entonces, no le den captopril. Sucede que es hipertenso, le, le ponen un antihipertensivo, no baja, métele más dosis, ponle este de acá, ¿no? Pero no se abocaron a controlar el dolor. Entonces, esa elevación no es porque ha hecho una crisis hipertensiva específica, no, sino por el dolor. Controla ese dolor y la presión cae. Otra respuesta al dolor van a tener dilatación pupilar y aumento del cortisol plasmático, ¿no? Muy similar a este, a la adrenalina, ¿no? Cuando tú quieres generar respuestas autonómicas, tema simpático. Y contracciones musculares, flexión de miembros, rigidez de la pared abdominal, también se pueden presentar, ¿no? Esto sí deben saber. Esto sí deben saber, ¿no? Los nervios periféricos, las fibras alfa, las fibras C, beta, gamma. Sí, han hecho esto de las fibras. Eso no creo que no hayan hecho, eso tiene que haber hecho. A ver, un poquito. Sí, doctor. Se han hecho, ¿no? Entonces ya, creo que está fácil. ¿Cuál es la fibra más rápida? La que es así, pero es veloz, veloz. ¿Mm? ¿Cuál es la fibra más rápida? ¿La beta, la gamma o la fibra C? ¿Crees que han hecho neuro? A ver, vamos. Betas. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Ah, las gamas también son rápidas. A ver, no te he escuchado bien. Nuevamente, ¿sí? Las gamas también son rápidas. Ya. Entonces, yo considero que, bueno, existen las fibras A, las fibras B y las fibras C, ¿no? Y para la parte motora, me refiero, ¿no? A, B, C. Y para la parte sensitiva existen números romanos uno, 2, 3 y 4. Entonces, uno se pregunta, ¿qué fibras son las que van a transportar el dolor? ¿Rápidas o lentas? Ujú. Ya vamos a ir viendo. Y acá vamos a ir entendiendo el dolor. Miren, las fibras beta son gruesas y mineralizadas, responden al tacto ligero y movimiento, no producen dolor en personas sanas. ¿Sí? Es muy aceptable, es un tipo de fibra, ya si es dolor agudo crónico, genial, ¿no? Por ejemplo, las fibras gamma, este,
Son mediciones de diámetro fino, responden a estímulos intensos y dolorosos. Y las fibras tipo C, que entenderán que son las más lentas porque son amilínicas, trabajan con unos receptores que detectan estímulos nocivos y transmiten señales al dolor. ¿Ya? Entonces, vamos a ir entendiendo qué fibra es la que nos va a ayudar mucho a nosotros a entender. ¿Por qué les quiero hablar de anatomía del nervio periférico? Porque existe un tipo de dolor que se llaman los dolores neuropáticos, ¿ya? O el dolor de los nervios periféricos que tienen axones que básicamente tienen que la parte sensitiva aferente, la parte motor y la parte sensitiva postganglionar, ¿no? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, cuando yo tengo un tipo de dolor que le llamamos nosotros nociceptivo, no sé si han escuchado el tipo de dolor nociceptivo, eh, básicamente es un dolor que resulta de la activación de los nociceptores que básicamente se dan por estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Eh, ¿Cuál es básicamente el mecanismo por el cual se generan, por ejemplo, estos tipos de dolores nociceptivos? Básicamente por activación periférica y transmisión de las fibras, específicamente acá está, acá, A, gamma y C, ¿ya? Todas ellas, estas fibras, van a ir al asta posterior de la médula, tálamo y corteza, ¿ya? Entonces, esto tipo de dolor nociceptivo es un dolor básicamente que surge por inflamación o alteración de los nervios periféricos. No es un dolor muscular, no es un dolor articular, sino es un dolor neuropático, ¿no? Y debería verse los resultados básicamente de ese tipo de dolor, ¿no? Ya no se olviden los dolores nociceptivos, ya, que hemos visto ahorita, que tienen que ver con las sensaciones, ¿no? El, también los nervios periféricos pueden generar lesiones neuropáticas, ¿no? Ahora, las lesiones neuropáticas se clasifican en dos tipos, ¿no? Los que son básicamente de lesión, es un dolor básicamente central o periféricos, ¿no? Y lo vamos a ir analizando poco a poco, ¿no? Los dolores neuropáticos, ¿ya? Este es un dolor nociceptivo, sino los dolores neuropáticos. Es un dolor que lo ocasiona una lesión o una disfunción o malestar del sistema nervioso, ¿ya? O sea, eso genera ese tipo de dolores, ¿no? Alteraciones, lesiones del sistema nervioso. ¿Qué pasa con estos pacientes que tienen ChatGPT? ¿Qué pasa con esos pacientes que tienen lesiones en sus fibras y tú no las puedes controlar, doctores? Se van a dar cuenta que es bien complejo, ¿no? Cuando tú tienes una lesión de estas fibras, ¿ya? De estas fibras que tú vas a manejar, no calme el dolor cuando son neuropáticos. ¿Por qué, doctor? Porque este tipo de lesiones neuronales, que muchas veces están con procesos de, no sé, desminizaciones leves, inflamación del nervio por una infección viral, como en el caso, no sé si han escuchado ustedes del herpes zóster, no sé si algunas han escuchado. Ojalá nunca les dé, pero no le deseo eso a nadie, porque es terrible ese tipo de dolor, ¿no? Es aquellos que les ha dado varicela y de repente vuelve a salir la varicela, no sé, y inflama tu nervio, ¿no? Correcto, ¿no? Te da una lesión básicamente de un miotoma, un dermatoma en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el nervio estima y genera un dolor, ¿no? A estos dolores neuropáticos de origen básicamente inflamatorio, son de difícil control, ¿no? Hay dolores neuropáticos en diabéticos también, ¿no? Las neuralgias posherpéticas que les mencionaba, ¿no? Y hay gente que siente como que le quema, le arde, descargas eléctricas, este, no sé, ¿no? Y hasta sienten como que alodinia, ¿no? ¿Qué es la alodinia? Que es un término médico que usamos
No sé si les ha pasado, a veces es por están resfriados y sienten como que al ponerse la ropa les genera un dolor en la piel. No sé si les ha pasado, ¿no? Eso le llamamos nosotros hiperalgesia. La persona se pone más o menos hiperalgésico y ahí sí, doctores, se genera mucho problema. ¿Cómo tratamos ese tipo de dolores? Tenemos que dar tratamientos justamente para neuropatías, ¿no? Directamente a calmar dolores de su punto nervioso. Entonces, existen, repito, hemos dicho el dolor nociceptivo, existe el dolor neuropático y también existe el dolor inflamatorio, el clásico que ustedes conocen. Doctor, me acabo de caer, me golpeé mi año y me duele. Ya, ese es un inflamatorio, ¿no? Y ahí básicamente se liberan factores como citoquinas, factor negro tumoral alfa, interleuquina 1, prostaglandinas, ¿no? Y eso básicamente produce el dolor por inflamación, ¿ya? Este, ¿Qué causas pueden pues, producirnos dolores inflamatorios? ¿No? Una artritis, por ejemplo, reumatoide, después de una operación, el dolor que se genera después va manipulado tejidos, ¿no? Y se inflaman, ¿ya? Entonces, como si está inflamado, con antiinflamatorio, ¿no? Ahí sí va a calmar. Por eso que todo dolor inflamatorio, que le es un AINE, un naproxeno, le va a generar un alivio, ¿no? Y el último dolor que sí le tengo mucho respeto es el dolor psicógeno. Ya, miren, existe dolor nociceptivo, dolor neuropático, dolor inflamatorio y el dolor, básicamente, desde un punto de vista psicógeno, ¿no? O funcional. Este de acá no hay lesiones, no te has golpeado, no hay alteraciones neurológicas, netamente tu problema es emocional. Van a conocer ahí la famosa fibromialgia, lo que les decía, ¿no? Es un dolor que solamente tu mente lo va a originar y lo otro se llama la somatización. Ya. Entonces, es así lo vamos a clasificar en sus cuatro tipos y así lo vamos a ir enfocando, ¿ya? Ahora, vamos. Y todo depende del tipo de fibra que vamos a usar, ¿no? Entonces, los nociceptores o el dolor nociceptor básicamente va a usar fibras aferentes gamma y fibras tipo C, ¿ya? Son nociceptores que solo responden a estímulos intensos y dolorosos, ¿ya? Tienen que ser intensos y dolorosos. Eh, eh, la capacidad para detectar estímulos dolorosos desaparece completamente al bloquear estos axones, ¿no? Adivinen. ¿Qué es lo que hace un anestesiólogo para quitar el dolor? Bloquear justamente fibras nociceptivas para calmar el dolor, ¿no? Entonces, es una parte del manejo cuando tenemos dolores de difícil control, ¿no? ¿Qué estímulos o estímulos que activan la parte de los nociceptores? Por ejemplo, calor intenso y frío extremo. Eh, Estímulos mecánicos muy fuertes, cambios de pH, un ambiente más ácido. Entonces, hay muchos factores que van a estimular la parte nociceptiva, ¿no? Químicos, el ATP, la serotonina, vecitina, histamina. Y bueno, ahí le ponen la famosa capsaicina, ¿no? Ahora vamos a analizar un poquito la parte de la sensibilización, ¿no? Ahí depende mucho de lo que es el dolor y la amplificación de este. Vamos a ir viendo que es un proceso crucial que aumenta la sensibilidad al dolor, ¿no? O sea, qué hace que unas personas soporten mejor el dolor que otras, ¿no? Bueno, esto ocurre básicamente cuando estímulos intensos, repetidos o prolongados reducen el umbral de excitación de los receptores y aumentan su frecuencia de descarga. Entonces vamos, uno, sensibilización periférica. Es la que básicamente va a ocurrir cuando te lesionas un tejido o está inflamado, ¿no? ¿Quién actúa ahí? La bradicilina, prostaglandinas, leucotrienos, y lo hacen muy, ¿cómo les puedo decir?
como que el hecho que yo inflame ese nervio periférico, puede ser mi mano, extremidades, lo va a hacer a este nervio mucho más sensible para ser excitado, ¿ya? Entonces, eso le llamamos hiperalgesias periféricas, ¿no? Y lo otro es la sensibilidad central. La actividad nociceptiva durante la inflamación intensifica la excitabilidad de las células nerviosas en el asta dorsal de la médula espinal, ¿no? Entonces, acá hablamos de algo periférico, golpe, caídas, lo que usted diga, acá hablamos algo más central. Entonces, perdón, ahí ya no se olviden sensibilización periférica y sensibilización central. ¿Qué sucede cuando yo tengo alteración de mi sensibilización? Puedo tener sensación de dolores muy intensos, ¿no? Puedo tener alodinia, hiperalgesia o dolor espontáneo, ¿no? La alodinia, básicamente, son estímulos normalmente inocuos que producen dolor, ¿ya? Un ejemplo, una palmada suave en la piel quemada por el sol causa dolor intenso. O sea, yo ahorita agarro te doy una palmadita en tu brazo, genial, pues no, no tengo ni palmadita. Pero se imagina que tengas una piel roja después de haber ido a la playa y todo rojito como camarón, y vengo y te agarro tu brazo. ¿Qué cambió? El factor estresante sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Qué está haciendo Alodini? ¿Listo? Entonces vamos a ir conociendo varios. Entonces, alodinia. La hiperalgesia, básicamente, es como que eh, yo percibo los dolores de mucho mayor intensidad. Y el dolor espontáneo es un dolor que ocurre sin estímulo aparente, especialmente a tejidos profundos y vísceras. Bien, entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, qué son dolores espontáneos. Dolor que ocurre sin estímulo aparente, especialmente en tejidos profundos y vísceras inflamadas, ¿no? Vísceras inflamadas, tejidos profundos, ¿no? Esos son cuando el dolor aparece y es espontáneo. Bien, ahora existen los receptores silenciosos, ¿no? Porque gran parte de estas fibras que intervienen en la parte visceral son completamente insensibles en tejidos normales. No responden a estímulos mecánicos o térmicos ni producen impulsos espontáneos. ¿Ya? Estado normal, completamente inactivos, no responden a estímulos conocidos y durante la inflamación se vuelven sensibles a estímulos mecánicos y pueden explicar con estructuras profundas y se convierte en una fuente en dolor intenso, ¿no? Bien. Entonces, la inflamación inicia por nociceptores, ¿no? Eh, por ejemplo, los nociceptores no son mensajeros pasivos, ¿no? Participan activamente en varias actividades, o sea, participan, ¿cómo les puedo decir? De forma muy activa, tratando de conservar esa sensibilidad, conservar la capacidad de sentir de forma ordenada y clara, ¿no? Porque a veces generas hiperalgesias y algo simple que te toca te destrozó todos los carros o todo lo que tú puedas en ese momento tener, ¿no? Bien, vamos. La sustancia P es un vasodilatador potente. La desgranulación produce degeneración de los mastocitos, los quimiotaxis, trae leucocitos de citorización y hay mediadores que aumentan la producción de mediadores inflamatorios, ¿no? Entonces, muchas veces el objetivo es lograr eh, mm, tener en control, ¿no? Este tipo de dolores. Las vías del dolor, básicamente, tengo una entrada medular, una sinapsis y una transmisión. Esa es la secuencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por dónde entra? Por nosotros que entran por las raíces dorsales, ¿no? Eso es parte de anatomía. Y hacen sinapsis y liberan glutamato, sustancia P, que ayuda a mejorar la interacción y la mejora, ¿no? Ahora, acá viene la parte curiosa. Genial, ya entendí, doctor. Existen nociceptivos, neuropáticos, ¿no? O sea, yo sé que existe una variedad de dolores. La pregunta es ahora, ¿qué pasa si ese dolor se irradia a otro sitio?
¿Cuándo ocurre un dolor irradiado? Ocurre cuando impulsos de vísceras y estructuras profundas convergen con impulsos cutáneos en las mismas neuronas medulares, ¿no? Eh, Vamos a ir entendiendo, por ejemplo, es como que tu cerebro interpreta que el dolor se está localizando en otra determinada área. Entonces, y eso significa que el dolor no se localiza en un solo sitio, sino que es cambiante, ¿no? Un ejemplo clásico es la inflamación cerca de la población central del diafragma que percibe como dolor en el hombro porque ambas regiones son inervadas por los segmentos C3 y T4. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo. Miren, tenemos el primer as, el as espinotalámico. Eso sí es de acordarse, no creo que no se acuerden de este as, ¿no? Importantísimo. Entonces, la mayoría de las neuronas medulares que reciben impulsos de nociceptores envían sus acciones al tálamo contralateral. Repito, al tálamo contralateral, formando el haz eh, espinotalámico, ¿no? Entonces, miren, acá tengo la médula espinal, ¿no? Hay una sustancia blanca anterolateral. Tengo acá la protuberancia y una porción lateral, ¿no? También vamos a ver que después de la médula espinal entra el bulbo raquídeo, que es un borde extremo del bulbo, ¿no? Entonces, y entonces el mesencéfalo que continúa hacia el tálamo, ¿no? Entonces, todo este sistema que ustedes están viendo acá debería repercutir en la mejor comprensión de lo que es el dolor, ¿no? ¿Cómo es el procesamiento cortical del dolor? Desde el tálamo, las señales del dolor divergen hacia diferentes regiones corticales que van a procesar distintos aspectos de la experiencia dolorosa, ¿no? Doctores, es diferente cuando tú has experimentado un dolor que lo puedes tolerar y en la siguiente vez recuerdas que ese dolor fue tolerable y lo vas a seguir llevando así. Pero hay situaciones en las cuales no va a pasar eso, ¿no? El dolor se hace muy intenso, ¿no?